12:33 de la tarde y bien, ante la información de la Policía Nacional de encontrar el hallazgo, debo decir, del cuerpo lamentablemente del joven Esteban de León Osorio, que desapareció desde el pasado viernes 31 de octubre, pues vamos a abordar este tema de la mano de la licenciada Suki Yar. Ella es especialista en Derecho de Familia, pero además se ha pronunciado como activista de derechos humanos con relación a este caso muy preocupante que ha consternado a todo un país, porque pues lo que se cuestiona y lo que abre el debate en este momento es ¿cuántas horas realmente se debe esperar cuando se reporta una persona desaparecida? Licenciada Suki, gracias por este enlace. Sé que está pues en sus ocupaciones y le agradezco muchísimo pues este tiempo que se toma con Hispana Informa para abordar este tema. Usted se pronunció con relación a que no debe esperarse más de 24 ni 72 horas automáticamente que se denuncia una desaparición de una persona, pues debe actuarse. ¿Cuáles son esos protocolos que el día de hoy reconoce usted que no están funcionando ante ese reporte de una desaparición de una persona? Gracias a ustedes por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Mira, la verdad es que lastimosamente nuestro país, una vez más, demuestra con tristeza, con dolor, en una familia panameña, que no existe, jamás ha existido, por lo menos no en estos últimos años, una normativa, una ley que establezca que ante la desaparición de una persona se tenga que cumplir con un límite de ley de 24 o 48 horas, o menos 72. ¿Por qué? Porque realmente las primeras horas, cuando se tratan de este tipo de situaciones, son de distancia. Sí, sí, estamos, Yo sí, creo le que el escuchamos, comunicado, ajá, le escuchamos. el, Adelante. el comunicado que se envió ayer y que después ya desapareció de las redes sociales por parte del Ministerio Público, haciendo categóricamente énfasis en ese punto, es lo único positivo que pudiera rescatar. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de actuaciones que inclusive tuvo la familia y que no se tomaron los mecanismos y las acciones necesarias y eficaces para poder tal vez tener otro resultado una vez más en otro lamentable hecho. No es la primera vez que pasa un hecho como este, licenciada, y siempre pues lo que se cuestiona es esa rapidez con la que precisamente las autoridades tienen que actuar, porque las 24 horas son fundamentales incluso para la recolección de Así los es. indicios. Entonces llama mucho la atención pues la lentitud, si se quiere, de las autoridades ante el reporte inicial de la desaparición del joven, incluso cuando se advirtió que se había visto su auto abandonado antes de ser calcinado. Aquí que pudiera estar fallando, porque hay una cadena de eventos que se están ahora pues reconociendo y diciendo en las redes muchas, o sea, se está cayendo, como dicen, en el plano de la especulación, pero las autoridades no han salido en sí a decir cuál fue la reacción oportuna que ellos pues tomaron en cuenta al decir la madre, ayúdenme, porque fue la madre en las redes. Y cuando una madre, cuando una persona, o sea, acude a las redes y hasta un medio de comunicación es porque no encuentra respuesta oportuna y efectiva de las autoridades. Así es, de hecho, esa ha sido la retórica, lastimosamente, de los varios casos que hemos tenido y que son lastimosos, que son los ciudadanos que acuden a las instituciones, como primer interviniente, a la Policía Nacional, y lastimosamente se le da este tipo de seguimiento a los casos. Entonces, los ciudadanos, ¿qué hacen? No les toca de otra que acudir a las redes sociales. Es importante mencionar que, si bien es cierto, porque también hay un sentir por parte de los ciudadanos, bueno, pero es que ahora no podemos decir que todos estamos desaparecidos, pero es que en materia de este tipo de situaciones el Estado no puede escatimar en materia de recursos. Cuando se trata de la búsqueda de una persona hay que activar las alertas, no podemos ignorar, existen protocolos establecidos, dónde fue el último lugar donde lo vieron, cuál era la ropa que tenía, hacer todo ahora, y es algo que aplaudo, la nueva unidad de personas desaparecidas, que Correcto. si bien es cierto es muy reciente en nuestro país, pero yo lo veo con buenos ojos. Nosotros no podemos seguir pensando que en nuestro país no está ocurriendo algo en cuanto a la desaparición
de las personas, porque los casos que tenemos, incluyendo a menores, han demostrado que existe una actividad que atenta contra la libertad, la integridad de las personas y que al final del día nosotros no podemos decir, es que todos estos casos cumplen con tal. No, hay que activarse. Y soy de este criterio. Es tiempo ya que empecemos a trabajar como país en modificar, crear y reforzar esos protocolos de búsqueda para que verdaderamente sean efectivos. Nuevamente digo, ha quedado evidenciado que hace falta empatía y tal vez muchas veces también conocimiento a la hora de implementar estos respectivos protocolos que se aplican en otros países para la búsqueda y recuperación de personas que lastimosamente pues han sido desaparecidas y que no tenga el desenlace como el que tenemos lastimosamente en el caso del joven. La alerta Amber que se utiliza inicialmente, pues solamente para menores, debería servir también para la desaparición o la denuncia de que adultos mayores pues también han sido desaparecidos, o deberíamos también contar con otra herramienta más, quizás más efectiva para los efectos de tenerla de la par con la alerta Amber cuando se dan estos casos de desapariciones o denuncias de desapariciones. Mira, yo estuve haciendo una investigación y sabes que como país nosotros siempre debemos buscar qué es lo que funciona en nuestros países vecinos o qué es lo que funciona en otras latitudes. Y la mayoría de los países, y debo decirlo, como por ejemplo México, México tiene un sistema de alerta, que es la alerta Amber para menores de edad, y tiene, producto de los altos niveles de delincuencia que ellos enfrentan, tiene otro sistema, otro protocolo de búsqueda efectiva de personas. Entonces yo creo que nosotros debemos abocarnos tal vez a tener un protocolo parecido a la alerta Amber, sin embargo, con otras connotaciones diferentes, pero lo que sí no se vale es no hacer nada. No podemos seguir pensando que no está pasando nada cuando los niveles de violencia y criminalidad en nuestro país van cada día en aumento y al final del día pareciera que quien se perfecciona son las personas que cometen delito y no los estamentos o el sistema de protección. Entonces yo sí creo, soy del criterio que hay que trabajar en nuevos protocolos de búsqueda y verdaderamente ser más efectivo y o sea, no podemos, los funcionarios no pueden cometer el error de omitir el ejercicio de sus funciones. No se pueden deshumanizar. Hay que seguir trabajando para la protección de los ciudadanos. Ahora, licenciada, sin querer adelantarnos a los hechos, porque pues ya esto está en manos de la justicia, haciendo las preliminares investigaciones. Sin embargo, tenemos conocimiento de que hay 5 personas presuntamente vinculadas a este hecho. En este escenario en el que nos encontramos, su análisis con respecto a que debemos impulsar la cadena perpetua de hallarse estas personas directamente vinculadas y responsables a los hechos. ¿Cómo lo mira usted? Y además el aumento de penas. Usted ha sido una persona que siempre pues, ha impulsado que hay que aumentar en ciertos delitos las penas. ¿Será esto suficiente? ¿Será esto la solución? ¿O estamos realmente en un estadio en donde debemos reforzar la seguridad de nuestro país? Porque no, reitero, no es el primer y último caso de desaparición que vemos. Incluso hace poco el caso de la muchacha, que si no fuese porque las redes realmente hicieron todo un estallido, eso permitió que la muchacha apareciera con vida, pero transcurrió tanto tiempo que me imagino que las personas que la tenían decidieron no hacer más allá. ¿Qué debería pasar para que esto no siga repitiéndose? Porque estamos en un país que yo venía escuchando la radio esta mañana y las personas bien preocupadas, porque todos nos preguntamos, era un muchacho completamente sano, de familia, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cómo, por qué ese salvajismo con el que encontraron el cadáver, ese salvajismo con el que se incendió su vehículo? Son tantas aristas del caso que uno se cuestiona qué está pasando en nuestro país, cosas que no veíamos antes. Así es. Mira, yo soy del criterio de que nosotros tenemos que reforzar, si es que la tenemos, cosa que yo discrepo, nuestra política criminal, porque la política criminal va en función no solamente de sancionar, sino también de prevenir.
Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que hacer reestructuraciones en la política criminal que tenemos como país, porque es que al final del día, vuelvo y digo, el delito es algo que va cambiando desafortunadamente, él va mutando y nuestra normativa no se puede quedar atrás. Yo sí estoy de acuerdo con esa iniciativa legislativa, ese proyecto de ley que se debatió en la Asamblea Nacional en cuanto a la cadena perpetua para los crímenes que son atroces y que son graves. Por supuesto que sí. Sin embargo, también estoy de acuerdo en que se debe trabajar en prevención. ¿Qué estamos haciendo desde el sistema penitenciario? ¿Cuál es la verdadera resocialización? ¿Cuál es la verdadera prevención? Son preguntas que como país nos tenemos que hacer y en función de eso empezar a gestionar políticas de cara a una verdadera protección a los ciudadanos. Yo comparto netamente la preocupación de los panameños porque nosotros somos igual, yo soy igual que todo el mundo, es una panameña más, a uno a veces hasta le da un poquito de temor hablar de ciertas cosas por lo que estamos viviendo como país. Entonces, soy del criterio que es tiempo ya de que dejemos de pensar. Los tomadores de decisiones tienen que dejar de pensar que no está pasando nada, ocultar información y llamar a gente capacitada, experta, que nos ayude verdaderamente, reitero, a desarrollar una política criminal. Para mí ese debe ser el camino, siempre lo diré, prevención, protección y sancionabilidad. Ahora, licenciada, ya para ir concluyendo, el rol que debe jugar Medicatura Forense ante el hallazgo y la forma como se dieron, pues se dio el mismo y sobre todo la importancia que tienen si se encontrase en el área cámaras de videovigilancia que pudieran dar con algunos indicios, algunos hallazgos importantes para esta investigación. ¿Cuál sería el análisis que debería hacerse en medio de toda esta situación? Porque pudiera ser que pues el cuerpo se encontró allí, pero no necesariamente fue el lugar donde se ejecutó el homicidio. Bueno, hay que esperar, evidentemente, como bien lo mencionas, qué va a arrojar toda la investigación que se va a hacer ahora, toda la pericia que debe de gestionar el Ministerio Público a través de, evidentemente, Medicatura Forense, que siempre he dicho también que en materia investigativa, nosotros como país no podemos escatimar recursos. ¿Por qué? Porque ante escenarios y causas tan dolorosas como esta, el concepto, la ciencia juega un rol determinante. Hay que esperar a ver qué dice ese informe de necropsia, cuáles fueron verdaderamente las causas de lastimosamente, qué fue lo que ocurrió con él y al final que a través de esa pericia se determine la responsabilidad penal de las personas o la persona que pudo haber participado en este hecho. Entonces, totalmente hay una investigación que yo estoy convencida, quiero creer que así es, que está el Ministerio Público reuniendo todos los elementos de convicción, vinculando a las personas y llevar entonces esos elementos a un debido proceso y que se establezca el periodo de investigación que es el que establece nuestro Código de Procedimiento Penal. Para al final que se dé la pena a imponer, que lastimosamente no será una pena de prisión si se llegara a encontrar culpable en un juicio oral tan alta como a nosotros nos gustaría. Pero sí soy del criterio que ahora la investigación es la que debe indicar qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió y hasta, quién sabe, el por qué ocurrieron las cosas tan lastimosamente de esta manera. Quiero agradecerle a la licenciada una vez más, Zuquillar, por este enlace y pues conocer de parte de usted cuál es el análisis que ha hecho con respecto a este lamentable deceso y hecho que ha consternado a todo un país. Licenciada, éxito, buenas tardes. Gracias una vez más. Gracias, hasta luego. Bien, vamos amigos ahora a darle la